Hola a todos, bienvenidos nuevamente a la PyCon Brasil 2021, en su quinto día. Les agradezco mucho a todos por continuar acompañándonos en este gran evento. Mi nombre es Lorena Delgado y el día de hoy les voy a presentar a nuestra próxima ponente. Yo soy una persona baja, de tez blanca, cabello largo y uso lentes. Y el día de hoy tengo una camiseta rosadita. En pantalla podrán estar viendo un código QR, el cual les podrá dar la posibilidad de contribuir a la campaña de donaciones para la ONG Mães da Favela, que ayuda a las madres de los barrios pobres de Brasil. O sea, es una campaña para contribuir con el hambre, para contribuir a bajar las tasas de hambre en Brasil. Y también pues pueden ayudarnos por medio de este código QR en pantalla, y también tienen la posibilidad de donar a través de Eventbrite. También los animo a todos a inscribirse a las charlas relámpago, que después de este evento las podrán estar viendo en el canal Quiero Participar, numeral Quiero Participar en el Discord. Allí se podrán inscribir a las charlas relámpago. También los quiero invitar a todos al evento de la Asamblea Anual de Mujeres de PyLadies Brasil. Esta asamblea se realizará el sábado a las 18 horas en el canal Mesa PyLadies, de Discord. Esta asamblea será exclusiva para mujeres, así que las invitamos a todas a que se animen a participar y así podamos compartir nuestras ideas de qué se viene pues para la comunidad de PyLadies Brasil. A continuación, el día de hoy tenemos una gran ponente. La ponente es una persona que llega desde Chile. Su nombre es Pamela Bustamante, así que viene acompañándonos desde Chile. Pamela es doctora en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Ingeniería Industrial en Ingeniería Civil Industrial de la Universidad del Biobío. Además, es una de las coordinadoras de Python Chile y de PyLadies Santiago. Tiene bastantes ocupaciones. Y además a ella le encanta el sushi. Como lo pueden ver en pantalla, Pamela es una chica de tez blanca, es de pelo largo negro y el día de hoy está usando una camiseta azul o negra. Pamela, cuéntanos, ¿azul o negra? Los dos, pero digo que azul. Es más azul que negro. Ok. Les informo a todos que pueden realizar preguntas y comentarios tanto en español como en portugués a través del canal Boni Prado, que también lo pueden encontrar en Discord. También los invitamos a que nos sigan en las redes sociales como @PythonBrasil, y recuerden utilizar el hashtag PYBR2021 para que veamos lo que comparten de este super evento y de las ponencias que están viendo. Y también les informamos que pueden ver toda la programación en la web de la PyCon Brasil. Ahora sí, Pamela nos viene a hablar de algo súper interesante: teoría de juegos en la vida cotidiana. Quién sabe, tal vez hoy nos mencione a Nash o tal vez nos mencione los equilibrios Pareto eficientes. Aún no lo sabemos. Pamela nos cuenta, entonces démosle la bienvenida a Pamela. Muchísima suerte. ¿Cómo te encuentras y cómo te sientes el día de hoy? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Muy buena la presentación que hiciste, Lorena. Y Stephanie también, muchas gracias por estar aquí presentándome y todo. Así que no sé si debería presentar ahora o si es que se espera otra cosa. No, adelante, es tu momento de brillar, es tu momento que nos cuente cómo es eso de teoría de juegos en la vida real. Ya, genial. A ver, yo espero que estén viendo lo que yo estoy viendo. ¿Será que se ve? Yo espero que sí. Sí. ¿Se ve? ¿Sí? Ya, a ver. Ya, bueno, entonces, hola a todos. Como bien me presentaron, yo soy Pamela Bustamante y hoy día les voy a hablar sobre teoría de juego en la vida cotidiana. Bueno, entonces un poquito más de mí, aunque en realidad ya lo dijeron. Soy candidata a doctora en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Previamente hice un magíster en Ingeniería Industrial en la Universidad del Biobío y también estudié Ingeniería Civil Industrial en la Universidad del Biobío. Aquí abajito les dejo mi página personal, también mi GitHub y también mi correo electrónico por si es que tienen alguna duda o si quieren contactarme por cualquier cosa. Bueno, entonces, obviamente esta conferencia es de Python y me encanta Python. Es mi lenguaje preferido, pero en realidad también tengo otros lenguajes que igual me gustan y que igual me gustaría mencionar. Entre ellos Julia, que es un lenguaje que es súper muy bueno, es muy fácil de entender, al igual que Python. Y también C++, que fue el primer lenguaje que yo aprendí, fue el lenguaje con el que yo aprendí a programar, así que igual le tengo un especial cariño. Si es que en algún momento se animan a meterse a Julia, por ejemplo, les dejo ahí como un manual que está completamente en español. Hicimos una traducción que se llama introajulia.org. Fue el primer libro en español de Julia. Nosotros hicimos la traducción solamente, pero sí, por favor métanse, es un libro que le pusimos mucho cariño, así que totalmente ahí libre para que ustedes se puedan ingresar y todo. La presentación de hoy día, el PowerPoint, va a estar en este GitHub que les pongo ahí, así que cualquier cosa lo pueden ver. También creo que dejé como unos códigos muy parecidos a lo que yo voy a hablar ahora, por si es que quieren meterse ahí un poco más en el tema. Bueno, entonces esta charla de hoy día es de teoría de juegos, pero es teoría de juegos a partir de una perspectiva que es de investigación de operaciones. O también dicho de otra manera, vamos a estudiar o vamos a ver teoría de juegos a partir de la investigación matemática o de la optimización matemática. Pero entonces, ¿qué significan estas dos cosas? Tanto teoría de juegos como investigación de operaciones. Entonces, eso lo vamos a ver ahora. Bueno, entonces investigación de operaciones es un enfoque que nos va a permitir a nosotros tomar decisiones en contextos en donde nosotros tenemos recursos escasos. Entonces, en cualquier momento donde nosotros tengamos recursos escasos o donde nosotros no tengamos todos los recursos que en realidad querríamos tener, en ese tipo de problemas nosotros podríamos utilizar investigación de operaciones. Entonces, para aterrizar un poco más este concepto, por ejemplo, investigación de operaciones se puede utilizar en un problema como este. Imaginemos que nosotros tenemos una empresa y que tenemos un repartidor que va a repartir nuestros productos a una cantidad de clientes que ya está definido. Entonces, digamos que los clientes son los puntitos rojos. Bueno, entonces este repartidor tiene que ir para todos esos puntitos rojos para repartir los productos que nosotros tenemos como una empresa. Bueno, entonces, obviamente nuestro objetivo es que el auto o el repartidor recorra lo menos posible y que también gaste el menor combustible posible. Entonces, en este tipo de situaciones nosotros estamos tratando de minimizar el combustible, ¿cierto? Y también minimizar la distancia recorrida. Entonces, este es un problema típico de investigación de operaciones o de optimización matemática, que digamos que en este caso es lo mismo. Y aquí nosotros podríamos utilizar investigación de operaciones para resolver este problema a optimalidad. Es decir, que a partir de usar un modelo de optimización matemática para este problema en particular, nosotros podríamos saber a ciencia cierta cuál es la ruta óptima que deberíamos seguir para visitar a todos estos clientes que tenemos que visitar. Bueno, entonces eso es investigación de operaciones, al menos un ejemplo. Y algo muy importante de cualquier modelo de investigación de operaciones es que tenemos, por lo general, bueno, de hecho siempre tenemos tres componentes súper importantes. Primeramente tenemos algo que nosotros llamamos variables de decisión, que es lo que nosotros pretendemos determinar. Por ejemplo, en este caso nosotros pretendemos determinar cuál es la ruta que tenemos que seguir. Entonces, en este caso, la variable de decisión va a estar asociada a la ruta. Entonces ya vamos a pasar por acá, entonces va a haber una variable de decisión asociada a esa ruta, va a haber otra variable de decisión asociada a otra ruta y así.
también otro elemento súper importante de este tipo de modelos es la función objetivo, que en este caso nosotros estamos minimizando la distancia recorrida y también el combustible gastado. Entonces, aquí el objetivo es de minimización. Y por otra parte, también tenemos una restricción que es algo que nos limita en el problema. En este caso, nosotros tenemos que visitar a todos los clientes. Entonces, esa es una restricción, porque claramente la solución más fácil, si es que no tuviéramos esa restricción, es que quizá el auto ni siquiera tendría que salir de la empresa. Pero la restricción nos dice que tenemos que visitar a todos los clientes, entonces esa es como la restricción que nosotros vamos a considerar. Entonces, estos tres elementos siempre están presentes en todo modelo de investigación de operación. Entonces, una vez que ya como que tenemos el modelo y todo, nosotros lo podemos escribir y todo, es un set de ecuaciones matemáticas. Nosotros ahora tenemos que tratar de resolver este problema. Y esto se puede hacer de diferentes maneras. Primeramente, se puede hacer de una manera manual, en donde nosotros vamos a hacer como a mano todas las ecuaciones matemáticas y vamos a tratar de resolver eso. Y eso se llama simplex. Otra forma de hacerlo manual es hacerlo como con dibujos. Eso es como una manera visual de resolver el problema. Ese es como el método visual. Pero claramente resolverlo a mano nos va a quitar mucho tiempo. Nos va, obviamente, un trabajo súper tedioso. Entonces, nosotros no queremos hacer eso. Así que nos vamos a ir por la solución fácil, entre comillas, y vamos a utilizar algo que nosotros llamamos solver de optimización. Bueno, entonces, ¿qué es un solver? Un solver es como una maquinaria matemática. En este caso es una librería de Python que nosotros vamos a utilizar para resolver este tipo de problemas de optimización matemática. Entonces, estos solvers se representan por librería, es decir, que nosotros estamos en Python y podemos llamar a esta librería y ahí como que el modelo se resuelve de una manera súper simple. Y estos solvers, hay muchas librerías posibles que uno puede utilizar. Las más conocidas son Skip, Simplex y Gurobi. Simplex y Gurobi yo diría que son como las más famosas y las que son como las por defecto. Yo creo que uno cuando aprende a utilizar solver de optimización aprende con Simplex o Gurobi. Pero Skip tiene el gran beneficio de que es open source. Entonces uno puede ver realmente qué es lo que está pasando detrás de cámara o qué es el solver ya no es como una especie de caja negra, sino que uno ve realmente lo que está pasando si es que quiere verlo, obviamente. Entonces ahí está Simplex, está Skip, está Gurobi. Yo por lo general uso Skip, pero cualquiera de los tres es súper bueno. Bueno, entonces estos solvers nos van a permitir solucionar este tipo de problemas de optimización a optimalidad. Eso quiere decir que nosotros vamos a poder conocer totalmente cuál es la solución óptima, la mejor solución de este problema de optimización. Por ejemplo, en el caso de la ruta óptima, nosotros podríamos conocer exactamente cuál es la mejor ruta. Pero también existe el caso en el que, por ejemplo, puede ser que el problema sea muy difícil de resolver, puede ser que el problema sea muy grande, tenga muchas consideraciones. Entonces, eso va a hacer que el problema o el modelo sea como muy difícil de resolver con este tipo de solvers. Entonces, nosotros lo que hacemos en ese caso es utilizar algo que se llama heurística. Entonces, una heurística es como un conjunto de pasos que nosotros vamos a seguir para obtener una solución más o menos decente y que nos va a permitir como salir del paso. Entonces, por ejemplo, en este caso como de ruteo de vehículos que nosotros necesitábamos hacer, una heurística posible podría ser que yo digo ya, tengo un par de rutas que yo hice como a mano y me voy a fijar en cada ruta, me voy a fijar cuál es, no sé, pues cuál puede ser el arco inicial, es decir, cuál es la distancia del primer arco o del la distancia entre la empresa y el primer cliente. Entonces, si yo comparo esa primera distancia de todas las rutas que consideré, puede ser que yo diga, ya me voy a quedar con la ruta
que tengan la primera distancia que sea la menor posible. Entonces esa es como una heurística, es decir, que es una solución aproximada que yo inventé, es decir, que yo voy a definir los pasos que voy a seguir en esta heurística y que me van a permitir obtener una solución, digamos que no óptima, no es la mejor, pero es una solución que me satisface. Entonces, esas son heurísticas. Entonces, ya que vimos este concepto de investigación de operaciones y de solver y de heurística, ahora sí podemos entrar de lleno en lo que es teoría de juego. Particularmente nos vamos a enfocar en lo que son juegos de Stackelberg. Bueno, entonces, ¿qué es teoría de juegos? Bueno, entonces teoría de juegos es el estudio a través de modelos matemáticos o de investigación de operaciones de la competencia y cooperación entre agentes racionales. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo creo que un ejemplo súper bueno para entender este concepto es un ejemplo clásico que se llama el dilema del prisionero. Entonces, aquí en el dilema del prisionero nosotros nos imaginamos la siguiente situación. Por ejemplo, asumamos que hay dos personas que cometieron un crimen juntas. Bueno, entonces estas dos personas cometieron un crimen y los pillaron. Es decir, que la policía vino y se dio cuenta de que posiblemente ellos eran los culpables. Bueno, entonces lo que va a hacer la policía es que los va a separar y los va a interrogar por separado. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos el agente A o la persona A y la persona B. Entonces, si la persona A confiesa, eso va a repercutir en la sentencia de la persona B. Es decir, que la persona A puede ser que al confesar, puede ser que no tenga una sentencia, porque puede ser que se vea beneficiado al confesar que fue la otra persona, y al sujeto B, en este caso, lo van a sentenciar con, no sé, digamos que 5 años. Al sujeto A no lo sentencian con nada. Esto igual puede pasar en el caso contrario, en donde el sujeto B puede confesar y puede decir que la otra persona fue la culpable, y en este caso también le darían 5 años a la persona A y la persona B no quedaría con ningún año de prisión. También está el caso en el que ninguno de los dos dice nada, es decir, que ninguno de los dos confiesa, y en este caso se habla como de cooperación, porque los dos, aunque no se hayan puesto de acuerdo, los dos como que tratan de buscar el bien común, y en este caso ninguno de los dos va a sufrir una sentencia, es decir, que los dos se van como para la casa. Y en el en el cuarto caso, los dos confiesan y cada uno se echa la culpa, entonces los dos se ven perjudicados, y en este caso los dos sufren una cadena de prisión. Entonces, en este tipo de dilema de prisionero, claramente lo que les conviene a ellos es no hablar. Les conviene que ninguno de los dos hable y que ninguno de los dos confiese, pero por la condición humana y todo lo que eso implica, de repente la cooperación no siempre se da, y sí se da, por ejemplo, situaciones como de competencia o de traición. Entonces, este es como un ejemplo clásico de teoría de juego, y este es como el tipo de situaciones que nosotros vamos a estudiar. Bueno, entonces, en teoría de juegos, generalmente se habla de dos tipos de juegos en específico, que son los juegos de Nash, que bien lo mencionaba anteriormente, y también los juegos de Stackelberg. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Los juegos de Nash son juegos en donde los dos jugadores o en donde los dos agentes o personas actúan de manera simultánea. Entonces, por ejemplo, este ejemplo del dilema del prisionero es un juego de Nash, porque ambas personas tienen que confesar o no confesar al mismo tiempo. Es decir, que los dos están siendo interrogados al mismo tiempo. Por otra parte, también están los juegos de Stackelberg. Los juegos de Stackelberg, la característica que tienen es que los jugadores actúan de manera secuencial. Bueno, entonces, algo extraño que quizás no mencioné antes es que nosotros siempre hablamos como de juegos, pero en realidad lo que estamos queriendo decir es que es una situación en la que hay dos personas que están interactuando entre sí.
Entonces, nosotros decimos juegos porque, claro, decimos que hay como dos jugadores que compiten o cooperan entre sí. Bueno, entonces, los juegos de Stackelberg, como bien decía antes, se caracterizan por que son secuenciales. Entonces, por ejemplo, digamos que hay una empresa que llega a una ciudad y que se instala y que empieza a vender sus productos y le va súper bien. Pero posteriormente llega una empresa competidora, una empresa de la competencia, y se instala, por ejemplo, al lado, y la idea que tiene es que le quiere como quitar clientes a la empresa que llegó inicialmente. Entonces, si se dan cuenta aquí, hay dos empresas en este caso, una empresa que llegó al inicio, otra empresa que llegó después, y cada una como que ejecuta una acción, en este caso se instala en un lugar, y esa es como una actividad secuencial. Es decir, empresa A se instala, empresa B se instala después. Entonces, ese es como el tipo de situaciones que nosotros estudiamos en juegos de Stackelberg, en este caso juegos de Stackelberg generales. Bueno, entonces también hay muchos otros tipos de aplicaciones de este tipo de juegos. Por ejemplo, nos va a permitir evitar la caza furtiva de animales. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos como un historial de dónde se ha realizado caza furtiva con mayor probabilidad, si nosotros tuviéramos como un historial de eso, podríamos podríamos poner recursos de seguridad en ciertas zonas en donde es más probable que se realice esta caza ilegal. Y en este caso nosotros estaríamos tratando de evitar esa caza ilegal. Aquí igual se da el tema de que hay como dos jugadores en donde hay una persona que está tratando de defender a los animales y hay otra persona que está tratando de cazar a estos animales, y esa es como la interacción que se da. También está también el tema de aeropuertos. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos, de repente hay como unidades caninas que se ubican en los aeropuertos, y estas unidades caninas no se ponen en cualquier lugar, sino que se ponen en lugares en donde es más probable que se encuentre actividad ilícita. Entonces, por ejemplo, con juegos de Stackelberg nosotros podríamos definir exactamente cuáles son los mejores lugares para poner unidades caninas, de tal manera de tratar de maximizar, o en realidad no maximizar, sino que tratar de evitar lo máximo posible la actividad ilegal. Otra aplicación posible también es, por ejemplo, en ciberseguridad. En ciberseguridad, por ejemplo, nosotros podríamos tener un servidor que queremos proteger porque por alguna razón puede ser que sea muy importante. Entonces nosotros queremos proteger este servidor de, por ejemplo, hackers. Entonces, en este tipo de situaciones también hay un defensor y también hay un atacante que es un hacker. Y finalmente, otra aplicación también es, por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo una ciudad, por ejemplo, y nos damos cuenta de que hay diferentes zonas que tienen diferente índice de crímenes. Entonces, lo más lógico sería poner más recursos de seguridad, por ejemplo, más policías en las zonas en donde se producen más crímenes. Entonces, encontrar estos lugares en donde es más probable y considerando también otras cosas como riesgo asociado, ese tipo de aplicaciones nosotros las podemos hacer con juegos de Stackelberg y podemos llegar a una solución óptima. Es decir, que podemos saber exactamente dónde poner policía, por ejemplo, en este caso de zonas de crímenes. Bueno, entonces, esos son como juegos de Stackelberg o aplicaciones de juegos de Stackelberg. Y la definición así como formal es la siguiente. Bueno, entonces, no sé si se dieron cuenta, pero había algo que tenían en común todas las aplicaciones que yo mencioné anteriormente, que es que por lo general hay como un defensor y un atacante. Entonces, este tipo de juegos nosotros decimos que son juegos de Stackelberg en contextos de seguridad.
Bueno, entonces un juego de Stackelberg en contexto de seguridad, en este tipo de juegos hay un primer jugador que se llama defensor, que va a tomar una decisión o que va a llevar a cabo una estrategia, y la estrategia consiste en colocar recursos de seguridad, por ejemplo, en un mapa o, bueno, digamos que en un mapa. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Bueno, porque nosotros sabemos que posiblemente vamos a ser atacados por un segundo jugador que se va a llamar atacante, o que vamos a decir que se llama atacante. Este atacante va a elegir una de las zonas que nosotros estamos protegiendo y la va a atacar. Bueno, entonces, centrándonos en este ejemplo que veíamos, recién, el juego de Stackelberg en seguridad, en donde nosotros estamos tratando de aplicar recursos de seguridad en un mapa, por ejemplo. Entonces, digamos que nosotros tenemos, por ejemplo, una ciudad que está compuesta por 5 zonas geográficas: la zona A, la zona B, la zona C, la zona D y la zona E. Entonces, nosotros lo que queremos es tratar de proteger esta zona, porque posiblemente un atacante va a venir a atacar uno de estos puntos. Es decir, puede atacar o A, o B, o C, o D, o E. Bueno, entonces para ello nosotros contamos con 2 recursos de seguridad. Por lo general, en este tipo de juego, y de hecho, bueno, nosotros siempre contamos con recursos escasos. Es decir, que nosotros no tenemos todos los recursos de seguridad que quisiéramos tener. Es decir, que, por consiguiente, no podemos defender todas las zonas, por ejemplo. Entonces, asumamos un caso en el que cada recurso de seguridad puede proteger 2 zonas al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, tenemos al recurso de seguridad verde, que va a proteger la zona A y la zona B, y también tenemos el recurso de seguridad azul, que va a proteger la zona C y la zona D. Bueno, entonces, si se dan cuenta, la zona E queda totalmente desprotegida y un atacante podría aprovecharse de eso y atacar justo la zona en donde nosotros no estamos protegiendo. Bueno, entonces, obviamente nosotros no queremos eso, pero si nos damos cuenta, claro, esta combinación que yo les muestro es una posible combinación de todas las que existen, y aquí también les muestro otras combinaciones que también se pueden dar. En este caso nosotros tenemos estrategias, cada una de estas combinaciones posibles nosotros las vamos a llamar como estrategias puras. Entonces tenemos la estrategia pura 1, la estrategia pura 2, la estrategia pura 3 y muchas estrategias posibles. Nosotros aquí solamente estamos trabajando con 5 zonas a proteger, y aún así quizás la cantidad de combinaciones posibles no es tanta. Pero, por ejemplo, si nosotros tomáramos en cuenta más zonas a proteger, y si nosotros consideráramos el caso en el caso más simple, en el que cada recurso de seguridad puede proteger solamente una zona, en este caso la cantidad de combinaciones posibles es gigantesca. No sé si ven el número que está abajo, pero ese sería como la cantidad de combinaciones posibles. Entonces, obviamente eso crea como una dificultad extra. Otra cosa es que nosotros queremos que el atacante no pueda prever lo que nosotros vamos a defender. Es decir, que nosotros queremos ser lo menos predecibles posible. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente a nosotros nos conviene que lo que queremos defender realmente esté bien defendido y que no sea atacado. Entonces, para tratar de evitar que el atacante pueda como prever lo que nosotros estamos defendiendo, para hacer esto nosotros vamos a incorporar aleatorización. Es decir, que nosotros no vamos a defender todo el tiempo las mismas zonas, sino que vamos a defender, no sé, por el 20% del tiempo vamos a ocupar una estrategia, el 30% del tiempo vamos a ocupar otra. Entonces, en vez de ocupar estrategias puras, como las que vimos anteriormente, vamos a ocupar algo que se llama estrategia mixta. Es decir, que nosotros vamos a decir que una parte del tiempo, por ejemplo, el 20% del tiempo vamos a ocupar la estrategia pura 1, el 15% del tiempo vamos a ocupar la estrategia pura 2, el 25% del tiempo vamos a ocupar la estrategia pura 3 y así.
Bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, por ejemplo, si nosotros estamos viendo un plazo de una semana, puede ser que, no sé, el lunes y martes yo voy a ocupar la estrategia pura 1, el miércoles yo voy a ocupar la estrategia pura 2, el jueves y el viernes voy a ocupar la estrategia pura 3 y así. Entonces nosotros queremos hacer que el atacante no pueda prever de manera tan fácil lo que nosotros vamos a hacer. Y aquí nosotros asumimos que el atacante no sabe específicamente lo que estamos defendiendo hoy día, pero sí él sabe nuestra distribución de probabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que él sabe, por ejemplo, puede ser que el atacante nos ha observado por, no sé, por un par de meses. Entonces, él sabe que 2 días a la semana yo voy a ocupar la estrategia pura 1, él sabe que un día a la semana yo voy a ocupar la estrategia pura 3, y así. Entonces, él conoce las probabilidades, pero él no conoce exactamente lo que nosotros como defensores vamos a proteger. Y esa es la idea, eso es lo que nosotros queremos lograr, que nosotros queremos ser lo menos predecible posible. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de este tipo de juegos? Bueno, entonces nuestro objetivo es encontrar una estrategia mixta óptima, es decir, encontrar una estrategia de defensa con probabilidades como las que veíamos anteriormente, y esta estrategia de probabilidad, o sea, esta estrategia de defensa, perdón, va a ser la mejor posible. Entonces, ese es como el objetivo. Para el defensor, vamos a encontrar la mejor estrategia posible y también vamos a asumir que el atacante lo hace o ataca de una manera óptima también. Entonces nosotros en este tipo de juegos, en este tipo de situaciones, asumimos que tanto el defensor como el atacante son agentes inteligentes, agentes racionales, y que claramente cada uno va a buscar el beneficio propio. Entonces, ese es como lo que nosotros asumimos, que en realidad yo creo que es un supuesto que es bien realista. Bueno, entonces nosotros cuando decimos que resolvemos este tipo de juego, al final otra forma de decir esto es que nosotros encontramos el equilibrio. Entonces, en otras palabras, eso quiere decir que nosotros encontramos la situación en que ambos agentes o ambos jugadores están satisfechos. Es decir, que ninguno de los dos podría mejorar o sea, ninguno de los dos podría tener una mejor estrategia de defensa o de ataque. Es la estrategia óptima. Bueno, entonces, este tipo de cosas yo las estudio en mi tesis de doctorado, y nosotros principalmente nos enfocamos en un tipo de estrategias que se llaman estrategias perfectas, o estrategias con formulaciones perfectas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros vamos a tener estrategias de defensa que sean, entre comillas, son como fáciles de representar. Entonces, todo esto que yo mencioné, todo esto se representa con ecuaciones matemáticas, y nosotros nos enfocamos en estrategias de defensa que tienen ecuaciones matemáticas que, digamos que son simples de representar. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, entonces nosotros nos enfocamos en este tipo de estrategias porque queremos ver cuáles son las implicancias de trabajar con este tipo de estrategias perfectas. Queremos ver cómo afecta el trabajar con estrategias perfectas en el tiempo de resolución, porque como vimos anteriormente, el tiempo de resolución puede ser muy grande porque las combinaciones posibles, cuando nosotros empezamos a trabajar con problemas reales, las combinaciones posibles pueden ser muchas, pueden ser miles, pueden ser cientos, pueden ser millones de combinaciones posibles. Entonces nosotros vamos a tratar de siempre de generar algoritmos eficientes y en el caso de mi tesis también, nosotros sí tratamos de generar algoritmos eficientes o métodos de resolución eficientes, y también nos enfocamos en este tipo de estrategias que son perfectas, que tienen esta como característica de que son como, entre comillas, fáciles de representar,
y queremos ver cómo afecta eso en el tiempo y en la cantidad de combinaciones posibles a considerar. Bueno, entonces, en particular, nosotros nos enfocamos en algunos casos, por ejemplo, nos enfocamos en el caso en el que tenemos que proteger, por ejemplo, en el caso anterior, en el que tenemos que proteger zonas de un mapa. En este caso, nosotros todas las cosas, sí, en realidad todas las cosas las vemos como un grafo. Entonces, un grafo al final es como una visualización gráfica, que es como un conjunto de puntos y líneas entre puntos. Y eso nosotros le llamamos un grafo. Entonces nosotros primeramente nos enfocamos en estrategias en donde tenemos que defender zonas de un mapa y donde cada recurso de seguridad, es decir, por ejemplo, donde cada policía debe defender una zona del mapa. Entonces a eso nosotros le llamamos un Schedule Size 1 y así se llama en la literatura, entonces por eso lo dejé en español, o sea, en inglés. Bueno, entonces también nos enfocamos en otro tipo de estrategias en donde, por ejemplo, cada recurso de seguridad puede defender 2 zonas del mapa. Y este es el caso que creo que veíamos anteriormente, en donde por ejemplo, el carabinero verde o el policía verde podía defender 2 zonas de seguridad, el policía azul también podía defender 2 zonas de seguridad. Y este es un schedule size 1 o 2. Bueno, en realidad este caso es un schedule size 2 porque estamos defendiendo 2 zonas al mismo tiempo. También consideramos el caso en el que, por ejemplo, 2 recursos de seguridad como que se pueden poner de acuerdo en defender un punto en específico. Entonces, este tipo de situaciones nosotros decimos que es una situación en donde los recursos de seguridad están como combinados y también queremos defender un punto en específico, por ejemplo. Y también otras cosas que consideramos que a mí me llama particularmente como la atención es que también estudiamos el caso en el que nosotros podemos poner, o en realidad en el caso en el que nosotros queremos como defender zonas del mapa, pero que queremos hacerlo de una manera justa. Entonces, por ejemplo, asumamos que hay 2 comunas y que, por ejemplo, cada una de estas comunas tiene un índice de crimen diferente. Entonces nosotros, además de aplicar estos recursos de seguridad eficientes, también vamos a tratar de que cada comuna tenga, por ejemplo, una cantidad de recursos de seguridad que esté acorde con, por ejemplo, la población o la cantidad de población. Entonces, por ejemplo, si en esta ciudad hay 100 personas y en esta otra ciudad hay 10 personas, entonces posiblemente tengamos que poner más recursos de seguridad en la comuna en donde haya más personas, porque hasta cierto punto eso es lo más justo. Y también ahí podemos considerar otras cosas, por ejemplo, raza, etnia y otro tipo de cosas, de tal manera de poder ser lo más justo posible o de poder resolver este tipo de problemas de la manera más justa posible o con la mayor justicia posible. Y también, por último, también consideramos el caso en el que, por ejemplo, un recurso de seguridad pudiera defender, por ejemplo, toda una calle y todas sus, como todas las calles que surgen de esas calles. Entonces, eso nosotros lo entendemos o lo vemos como un árbol. Entonces, un árbol, no sé si se dan cuenta de que es como una especie de calle que está así y como una ramificación. Entonces, ese tipo de estructuras nosotros le llamamos árboles. Entonces, nosotros asumimos que también un recurso de seguridad también podría querer defender este tipo de estructura. Por ejemplo, una calle que tiene varias ramificaciones o una calle que tiene como pasillos sin salida. Ese tipo de situaciones también nosotros las estudiamos. Bueno, entonces, este tipo de cosas no solamente se estudian como de manera teórica, sino que, como veíamos anteriormente, también pueden ser utilizados en aplicaciones reales. Y por eso mismo nosotros vemos que se utilizan en aeropuertos, en casa furtiva, como veíamos anteriormente, y en particular en empresas. Así que si es que en algún momento se dan cuenta de que están frente a un juego de Stackelberg, por favor utilicen este tipo de soluciones o este tipo de algoritmos, porque les va a permitir llegar a una súper buena solución, a una solución óptima, y que esta solución puede considerar tantas cosas como ustedes quieran. Pueden considerar
justicia social, puede considerar otras cosas como combinación de recursos de seguridad, entre otras cosas. Así que, bueno, esa fue mi presentación. No sé si tienen alguna duda o alguna cosa. Muchísimas gracias, Pamela, por tu presentación. Excelente, me encantó un montón. ¡La amo! Me encanta la teoría y más estas aplicaciones. De hecho, sí, por interno tenemos a Cristian que nos está haciendo varias preguntas acerca de tu presentación y ahorita te decía, grande, Pame, son súper fan. Cristian nos está preguntando, ¿se pueden paralelizar estos algoritmos o solo se buscan mejoras en el algoritmo serial? Sí, eso es súper bacán, sí se puede paralelizar. De hecho, es algo que se utiliza y que es especialmente necesario cuando nosotros estamos como abarcando problemas que son o que representan como la vida real, porque en la vida real uno no tiene, por ejemplo, instancias de 10 zonas, sino que tenemos que trabajar con 100 zonas o 1000 zonas, entonces en este tipo de situaciones en las que empieza como a ponerse difícil la resolución de este tipo de problemas, ahí sí es súper importante paralelizar. Ahí, por ejemplo, Skip, Gurobi y Ciplex sí permiten paralelizar. Lo que sí es que por lo general eso lo tiene que hacer como uno, como que la versión por defecto, al menos lo que yo conozco, no es tan extensa o no es como aplicable a cada caso. Entonces, por lo general, uno es el que tiene que paralelizar. Pero sí, es una súper buena solución. Es algo que se estila mucho hacer en este tipo de problemas. Y además, bueno, por otra parte, si es que uno no quiere paralelizar por algún motivo, también se pueden hacer como mejoras en el algoritmo o en la, digamos que como en la forma de resolución. Y ahí surgen cosas como súper entretenidas. Por ejemplo, hay unas cosas que se llaman como branch and cut. En branch and cut nosotros lo que hacemos es que solamente consideramos aquello que es necesario para el modelo, y es algo súper bacán, es como algo que está como muy de moda, entonces es un concepto que se llama branch and cut y que ahora no ahondé en eso, pero sí es como muy conocido, como que el hermano de eso sería el branch and price. Pero claro, cualquiera de las dos soluciones llega a una súper buena, bueno, a un algoritmo súper eficiente, entonces sí, Muchas gracias, totalmente Pame. recomendado. También Cristian nos hace otra pregunta y nos dice, ¿este tipo de heurísticas son heurísticas simples o se utilizan combinaciones de varias, como meta o hiperheurísticas? Nos pregunta Cristian. Sí, de hecho, generalmente, o sea, uno puede complicarse la vida tanto como uno quiera, ¿cierto? Entonces, de repente utilizamos heurísticas simples. Generalmente no se estila mucho el utilizar heurísticas simples porque digamos que son como bien ciegas en el sentido de que solamente ven como la solución del momento. Entonces nosotros queremos como ir un poco más allá, y en este tipo de casos utilizamos como heurística un poco más sofisticada o queremos nosotros que sean un poco más sofisticadas. Y eso puede ser heurísticas simples, como, o sea, no tan simples, pero heurísticas normales, y también pueden ser como otro tipo de heurísticas como metaheurísticas o no sé, ese tipo de heurísticas raras también se pueden utilizar. Pero generalmente la heurística que se utiliza es como problema dependiente, es decir, que por lo general a cada problema nosotros tenemos que aplicarle una heurística diferente. Es decir, que como que nosotros para cada problema tenemos que enfocarnos y pensar cuál puede ser una solución como entre comillas fácil, que nos permita obtener una buena solución final. Pero sí, o sea, totalmente se puede utilizar algoritmos greedy, que son como los más malos, y también cosas como más bacanes, como así como algoritmos genéticos, no sé, otras cosas más raras como este método de las hormigas también, así que no, como que el cielo es el límite, pero sí, se utiliza harto la heurística.
Muchísimas gracias, Pamela. Por aquí son todos tus fans y te dice JS, bueno, gracias, Pamela. Están súper contentos. Muchísimas gracias por tus preguntas y por tu participación aquí en la PyCon Brasil 2021. Amamos tu presentación. Mucho amor para ti y mucho amor para todos los espectadores. Así que todos se quedan en sus casas pensando en si delatar o no delatar. Así que muchísimas gracias por participar en este evento y pues chao a todos. Chao, muchas gracias por invitarme. Fue entretenido.